Aquí empieza El Ciudadano TV, un espacio para la rendición de cuentas y participación ciudadana. El Ciudadano TV, la imagen de la revolución ciudadana. Bienvenidos. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más al Ciudadano TV, la revista informativa del Gobierno de la Revolución Ciudadana, con toda la información que usted demanda. En esta ocasión reviviremos algunos de los reportajes que mayor impacto causaron durante este año de emisiones del Ciudadano TV. Pero antes revisaremos los hechos más importantes ocurridos durante esta semana. Arrancamos de inmediato entonces. El gobierno seguirá garantizando el debate democrático del proyecto de ley de aguas. Esto a propósito de las manifestaciones que ciertas organizaciones indígenas desarrollaron esta semana en Quito. Si bien la propuesta jurídica que se tramita en la Asamblea Nacional no plantea la privatización de los recursos, es necesario ir más allá y ver los ambiciosos proyectos que impulsa el gobierno para garantizar a todos los ciudadanos el libre acceso al suministro. Los mismos que pasan primero por la gestión del agua a través de cuencas hidrográficas. Por décadas, terratenientes se adueñaron del agua, aprovechándose principalmente de los campesinos. Para terminar con esta injusta realidad, el Gobierno Nacional, a través de la Secretaría Nacional del Agua, Senagua, ejecuta varios proyectos que pretenden terminar con toda forma de privatización del líquido. No puede haber un proceso en el cual se esté aprovechando de un patrimonio nacional, como es el agua, y que esté sin regulación alguna. El plan divide al país en 9 partes o demarcaciones hidrográficas para lograr eficiencia en el manejo del agua. Antes, el Consejo Nacional de Recursos Hídricos contaba con 11 agencias dispersas, que otorgaban concesiones de agua, recaudaciones de tarifa, gestión de trámites, distribución de líquido y mantenimiento de los ríos que cruzaban por la provincia donde operaban. Por lo que una misma cuenca o río, como la del Guayas, por ejemplo, la más grande del país, pues atraviesa 10 provincias, era administrada por varias agencias de forma caótica. Y si la provincia más alta contaminaba el agua, cada una de las restantes tenía que ver cómo lo solucionaba. Con el manejo por cuencas habrá encargados de determinados ríos, sin importar cuántas provincias abarque. Las cuencas demarcadas son Mira, Esmeraldas, Manabí, Guayas, Jubones, Santiago, Puyango, Catamayo, Napo y Pastaza. En ellas se ejecutarán una serie de proyectos múltiples que comprenden la construcción de bypass, trasvases, presas, sistemas de riego, diques, canales, compuertas y otras tantas obras físicas que evitarán inundaciones en invierno y garantizarán agua para riego en verano. Ya se adjudicó concretamente al ganador del concurso de la licitación internacional que se hizo para el proyecto de la construcción de la represa del Río Grande en Manabí. La empresa china Tiesihu tiene 3 años para ejecutar el proyecto multipropósito Chone. La puesta en marcha de este Plan Nacional de Agua beneficiará principalmente a los indígenas y campesinos que por años fueron perjudicados, realidad que contrasta con la posición de rechazo de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador al proyecto tramitado en la Asamblea y que creará un marco jurídico que garantice líquido a todos. La Asamblea ya aprobó 130 de los 289 artículos del proyecto de ley. Yoconda Lor, El Ciudadano TV. El Gobierno Nacional declaró el estado de emergencia en Tena, Archidona y Aguano, provincia del Napo, luego del fuerte temporal que azotó la región y que provocó el desbordamiento de los ríos Pano, Tena y Misaguayí. El vicepresidente de la República en funciones de presidente, Lenín Moreno, aseguró que el gobierno no escatimará ningún recurso humano, técnico ni económico para atender la emergencia. Rocío observa con resignación los destrozos ocurridos en la vivienda de uno de sus familiares la noche del lunes y madrugada del martes, cuando una intensa lluvia ocasionó que los ríos Pano, Tena y Misaguayí se desbordaran en la provincia del Napo. No subía tanto el agua como esta vez ha subido y alcanzó a varios barrios. La vivienda de las hijas de Claudio también fue arrasada por las aguas del río Tena, que creció hasta 7 metros. Ellas han perdido totalmente, todos como ustedes pueden observar, han quedado sin nada que les sirva. Lamentablemente hay víctimas fatales por las inundaciones. Cientos de enseres se perdieron y varias vías quedaron intransitables en el oriente ecuatoriano, donde los damnificados sobrepasan el millar. Aproximadamente serían 1.200 familias que estarían damnificados tanto aquí en el Tena como a lo largo de la ribera del río. Las acciones del gobierno nacional para atender a estas poblaciones fue inmediata. Todos esos municipios que han sido golpeados tendrán el apoyo del gobierno nacional y no excluimos declarar el estado de emergencia. Eso ya le corresponderá a Lenín,
que me va a reemplazar estos días mientras yo estoy ausente del país. Un sobrevuelo por la zona afectada fue el primer paso para evaluar las pérdidas y determinar el tipo de ayuda a entregar a los damnificados. La provisión de un camión que está viniendo con agua en buena cantidad, también alimentos no perecibles y con vituallas. Ante la emergencia, el Ministerio de Salud con sus brigadistas dio los primeros auxilios y entregó medicinas a los pobladores de las zonas afectadas. El Ministerio de Inclusión Económica y Social entregó raciones alimenticias. El Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda construirá casas en lugares más seguros. El Ministerio de Agricultura reactivará los campos y ayudará a los agricultores. Y el Instituto del Niño y la Familia colocó carpas albergues en determinados lugares. Además, la Secretaría de Riesgos ya actúa en la prevención de futuros desastres. Con la información de lo que pasó acá, se han estado evacuando zonas de peligro en la provincia de Orellana. Con estas acciones, el Gobierno Nacional no desampara a los familiares de Rocío, Claudio y a los miles de damnificados, para quienes no se escatimarán los recursos económicos, sociales y humanos ante la tragedia. Cristian Caiza, El Ciudadano TV. El presidente de la República, Rafael Correa, firmó el decreto ejecutivo 301 para reglamentar el funcionamiento de la Conferencia Nacional de Soberanía Alimentaria, organismo autónomo e independiente que en 2 años debe establecer el marco legal que permita a las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades disponer de alimentos sanos y culturalmente apropiados, tal como lo dispone el artículo 281 de la Constitución. La instancia estará adscrita al Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, será integrada por delegados de organizaciones indígenas, campesinas, pequeños productores y tendrá su sede en la ciudad de Quito. Que es un concepto que permite que los países desarrollados puedan ser países donantes y decir, faltan alimentos, ahí les enviamos alimentos. Si ustedes se fijan en Ecuador, nosotros no tenemos una situación de hambruna. Acá tenemos alimentos suficientes para el país. Sin embargo de esto, si vamos al sector rural, encontramos que los niveles de desnutrición en que vive la población rural son extremadamente altos. Un nuevo año escolar inició esta semana en todo el régimen Costa. El pasado día lunes, el presidente de la República, Rafael Correa, inauguró el año lectivo 2010-2011 en la Escuela del Milenio Olga Campoverde del barrio 16 de Julio en Huaquillas, provincia del Oro, y cuya entrega formal a la comunidad se la realizó ese mismo día. Si bien algunos centros educativos no alcanzaron a remodelarse, este nuevo año cuenta con 53 nuevas unidades de educación básica solo en la provincia del Guayas. Además, 974 escuelas ya ofertan 8º, 9º y 10º año. Y finalmente, 85.700 estudiantes poseen uniformes escolares gratuitos elaborados por el programa Hilando el Desarrollo. La base de esa verdadera democracia, escúchenme bien niños, docentes, padres de familia, autoridades, la base de una verdadera democracia es una educación pública de acceso masivo, extraordinaria calidad y absolutamente gratuita. El mandatario aprovechó su presencia en el Oro para constatar el avance de obras del Hospital de Huaquillas, el Puente Internacional de La Paz, Ecuador-Perú, el Plan Sociovivienda de la Ciudadela Las Mercedes y la construcción de la primera etapa del malecón Puerto Hualtaco. Correa dio un plazo de 3 meses para que la empresa constructora Petcasa termine el Centro Binacional de Atención Fronteriza CEBAF, antes de ejecutar las garantías. En esta semana, el presidente de la República, Rafael Correa, visitó la construcción del Centro Binacional de Atención Fronteriza en Huaquillas, donde verificó el retraso de la obra y dio un ultimátum para finalizar su construcción. Este centro forma parte del Plan Binacional de Desarrollo de la Región Fronteriza Ecuador-Perú. Los trabajos comprenden la ejecución del eje vial 1, tramo Guayaquil-Piura, que registra un avance del 51.28%. La obra complementa al Aeropuerto Regional de Santa Rosa, que fue inaugurado en meses atrás. Antes de ir a la frontera sur, el primer mandatario visitó el puerto Hualtaco, donde el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda construye un nuevo malecón con toda una infraestructura turística. En el lugar exigió mayor celeridad para la culminación de este proyecto, especialmente en el mejoramiento de los caminos vecinales. Además, solicitó a esta cartera de Estado que toda la infraestructura que se desarrolle en el sector esté en armonía con el ambiente, debido a que el manglar es de gran importancia ecológica para la zona. En Huaquillas, Catalina Llanes, El Ciudadano TV.
El presidente reestructura su gabinete. 13 funcionarios de Estado asumieron nuevas responsabilidades, 2 salieron de forma definitiva, 7 mudaron su actividad y 3 nuevos colaboradores formarán parte del gabinete oficial. El mandatario anunció que esta segunda fase de la revolución ciudadana debe comprometer aún más el servicio hacia el pueblo, con creatividad y decisión en el combate a la corrupción. La radicalización de la revolución ciudadana es el principal objetivo de la segunda etapa del gobierno del presidente Rafael Correa, basado en un proyecto que incluye a todos los ecuatorianos. Somos un gobierno que de forma inédita goza de alrededor del 70% del apoyo popular, repartido homogéneamente en costa, sierra, Amazonía, región insular, migrantes. Es decir, somos un proyecto verdaderamente nacional. Durante estos 3 primeros años de mandato, la labor del régimen ha sido intensa, pero aún queda mucho por hacer, según reconoce el jefe de Estado. Y para cumplir su cometido, dijo que requiere de colaboradores que comulguen con el proyecto nacional, y es por eso que esta semana 9 ministros fueron posesionados para ocupar diferentes carteras de Estado. Gloria Vidal es la nueva secretaria de Educación. Katiuska King asumió el Ministerio Coordinador de la Política Económica. Jimena Ponce, el de Inclusión Económica y Social. Jaime Guerrero, el de Telecomunicaciones, José Serrano, el de Justicia, María de los Ángeles Duarte es la nueva ministra de Transporte y Obras Públicas, Jorge Glass asumió el Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos, Verónica Sion, el de Industrias y Productividad, Sebastián Roldán se encargará de la Secretaría de Transparencia. Los funcionarios posesionados ratificaron su compromiso con el proyecto político, contando siempre con la participación ciudadana. Para ello se requiere de una política de trabajo muy cercana con la ciudadanía, que promueva su organización, formación y participación en los diferentes momentos de la gestión. Es decir, la construcción del poder popular. En un emotivo discurso, Raúl Vallejo, exministro de Educación, agradeció la confianza brindada por el presidente Rafael Correa a los funcionarios que ahora contribuirán desde diferentes posiciones al éxito del régimen. A nombre de los que hoy dejamos el equipo de gobierno, queremos agradecerle por la confianza en nuestra capacidad técnica, en la honestidad administrativa, en la consecuencia política. Vallejo reconoció además el liderazgo del presidente Correa en un proceso como el de la Revolución Ciudadana, que aseguró en 3 años ha cambiado al Ecuador. Usted es un líder que gobierna con el ejemplo. Es el primero que está trabajando y el último en ir a descansar. Para el mandatario ecuatoriano, esta segunda fase de la Revolución Ciudadana debe comprometer aún más el servicio al pueblo, que debe experimentar un cambio cultural para lograr así el tan anhelado desarrollo. En Quito, Cristian Caiza, El Ciudadano TV. Rafael Correa recibió esta semana la visita del secretario adjunto para el Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Arturo Valenzuela, quien expresó el deseo de su país de trabajar conjuntamente los temas comerciales y de cooperación mutua en un marco de respeto. Valenzuela considera indispensable mejorar los niveles de acercamiento con Ecuador, en beneficio de nuestros valores fundamentales y de nuestros intereses, aseguró. El presidente Rafael Correa y el secretario adjunto para el Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Arturo Valenzuela, tienen coincidencias, entre ellas el aprovechamiento de oportunidades mutuas para que la relación entre los dos países siga fluida, mientras que en materia regional y económica impulsan el desarrollo. Las diferencias no significan antagonismo, ¿no? En el encuentro destacaron las acciones que el Ecuador emprende en la lucha contra el narcotráfico. Valenzuela dijo que uno de los problemas que le preocupa a los Estados Unidos a nivel mundial es el tema nuclear. El tema de Irán es un tema no solamente que tiene que ver con la preocupación internacional sobre temas de tipo comercial. No queremos meternos en esa discusión, ni nos interesa, sinceramente. Pero, ¿qué tiene que ver eso con vender banano a Irán? ¿Qué tiene que ver eso con que Irán quiere financiarnos ciertas hidroeléctricas? Me explico, no queremos meternos en esa discusión. El canciller Ricardo Patiño calificó como positivo este encuentro, especialmente en la relación de la UNASUR con Estados Unidos. Esta relación entre UNASUR y Estados Unidos no debería de solamente limitarse a tratar el tema de seguridad, sino que también se puedan tratar algunos otros temas que sean de mutuo interés. En relación al comercio y a las inversiones, el canciller informó que Ecuador ha mostrado su interés de enrumbar un acuerdo de comercio para el desarrollo, cuyo concepto dista de ser un tratado de libre comercio. Hemos manifestado nuestro interés como gobierno del Ecuador de avanzar en lo que podría ser un acuerdo de comercio para el desarrollo.
hemos reiterado el criterio que tiene el gobierno del Ecuador de no avanzar en la firma de tratados de libre comercio, sino básicamente en acuerdos de comercio, pero que tengan como objetivo el desarrollo. Ecuador presentó también su posición sobre los informes que son emitidos por entidades del gobierno de Estados Unidos en el tema de los derechos humanos. Nos preocupan algunos informes que son emitidos por entidades del gobierno de los Estados Unidos y que no tienen coherencia con la verdad de lo que sucede en nuestro país. Finalmente, Ecuador presentó también al equipo estadounidense la iniciativa Yasuní ITT, con miras a recibir la cooperación de este país siempre y cuando sea vinculada a los objetivos y propósitos del Plan Nacional de Desarrollo y del Buen Vivir. En Quito, Catalina Llanes, El Ciudadano TV. Tras el corte, revisaremos las entrevistas y personajes cuyas declaraciones marcaron en su momento la importancia que el régimen imprimió a su gestión y que El Ciudadano TV los recogió oportunamente durante estas 52 emisiones. Siga con nosotros. Muchos funcionarios de Estado pasaron por el set de El Ciudadano TV en este primer año de emisiones al aire. En esta ocasión destacamos lo dicho por el ex canciller Fander Falconi, el ministro de Gobierno Gustavo Yalc y la ministra de Ambiente Marcela Aguiñaga. Aquí un extracto. Eso es una demostración que el Ecuador no tiene pesca dirigida de tiburón, es decir, no hay una pesquería como tal, como es en nuestro país hermano Perú, por ejemplo, donde en una época del año se le autoriza a los pescadores que salgan a capturar tiburones. En el Ecuador no hay eso. Nuestros pescadores salen a buscar otro tipo de especies, entre esas dorado y demás, y en sus artes de pesca caen también tiburones. Y lo que se le está diciendo al pescador es que los use debidamente conforme lo recomienda. Entonces, ¿a qué atribuye usted, ministra, toda esta campaña que hubo de desinformación respecto al mal manejo en cuanto a la pesca del gobierno nacional en el tiburón? Mira, a mí me parece que fue un momento que se usó para desprestigiar al gobierno. Recuerde usted que salimos por casi más de 3 semanas en las primeras páginas de los diarios nacionales, donde se usaban titulares como, por ejemplo, el holocausto de los tiburones, la depredación de los tiburones, y sacaban estas imágenes cruentas de ver cómo se embarcan los tiburones y la forma como... Una campaña no solo de medios, sino también de organizaciones ambientalistas. Fue una campaña en la que se sumaron mucha gente que nunca ha sabido de temas ambientales, por un lado, por otro lado de ambientalistas que trataron de motivar también a los jóvenes ecuatorianos de que nuestro gobierno era un gobierno absolutamente irracional, sin una búsqueda de un manejo ambiental adecuado, y que se nos hacía también ver como que éramos absolutamente politiqueros y por una cantidad de votos determinado del sector pesquero cedíamos ante cualquier forma irracional de la explotación de nuestros recursos naturales. Ya, ahora ustedes como Ministerio del Ambiente se reúnen, capacitan a los pescadores para que ellos tengan también conciencia de que esto debe hacerse de esta manera. Bueno, mire, el hecho de que el Ecuador haya sido reconocido con este plan de conservación de tiburones es uno de los primeros pasos. Esto va a permitir que la autoridad pesquera, quien es la llamada al todo el tema de capacitación, conservación, en este caso muy específico, tenga herramientas para las mejores tomas de decisiones de manejo. Ejemplo, coger y convertir o dar incentivos al sector pesquero para el uso o no de determinados artes de pesca, de manera que cada vez sea menor el aspecto incidental de captura de tiburones. Por lo tanto, lo que usted menciona es muy importante. Este es el primer paso que le da al Ecuador la posibilidad de tener información veraz, oportuna, precisa, técnica y no meros intereses de algunos que usaron todo este andamiaje para sus propios intereses. Pero ha muerto un ecuatoriano, depongamos todos, tenemos que sentarnos a dialogar. La policía tiene que hacer su trabajo de despeje de vías, porque es un derecho de todos, constitucional, que podamos circular por las vías. Pero la marcha, la protesta es un derecho consagrado en la Constitución, pacífica, que no implique agresión a otros. Nadie tiene el derecho a disparar contra la fuerza pública, contra otros ciudadanos. El presidente dijo que él hace un llamado cordial al diálogo a la CONAIE, que espera que la CONAIE se siente a conversar. Pero si no sucede eso, tiene toda la libertad
para tomar las decisiones inherentes al respeto a la ley. El respeto a la ley debe estar vigente de manera permanente, sin condicionamientos. El diálogo está abierto también de manera permanente. No podemos ponerle condición a la aplicación de la Constitución que todos los ecuatorianos aprobamos, donde está el derecho a la protesta, por supuesto, pacífica, pero que no puede implicar cierre de servicios públicos, cierre de vías que la Constitución expresamente prohíbe. Y el diálogo tiene que ser la forma en la que los ecuatorianos superemos cualquier diferencia que pueda haber, y más aún en el tema indígena, como digo, cuando no existen diferencias profundas ni de fondo, sino que discutamos cuáles son los afinamientos que la ley de agua necesita. Algún sector político ha pedido un juicio político al ministro Gustavo Yalc, porque entre otras cosas consideran que es el responsable, al igual que el presidente de la República, de los incidentes allá en Macas. Marco Antonio, a los ciudadanos no nos aferramos a ningún cargo, pero sí nos aferramos a la verdad, que las cosas se investiguen y que cualquier determinación que deba tomarse se lo haga sobre la base de la verdad, pero no existe razón alguna para asumir ningún tipo de responsabilidades cuando la policía actuó bajo las órdenes del Ministerio de Gobierno, del alto mando de la Policía Nacional, en estricta orden de no utilizar armas de fuego, como en efecto ocurrió. No utilizaron armas de fuego, solamente material antimotines para poder liberar las vías y permitir la libre circulación de ciudadanos que tienen el derecho de circular por esas vías para ir a las escuelas, a los hospitales, a proveerse de alimentos, y ese fue el trabajo que la Policía Nacional realizó. Así que no nos aferramos a ningún cargo. Sí cumplimos responsabilidades, nos aferramos a la verdad. Si es llamado, va a asistir. Dentro del marco legal, absolutamente, y con todo espíritu democrático. Pero también esperamos, Marco Antonio, que nadie quiera aprovecharse del dolor de los demás y sobre la base de la sangre de un ecuatoriano querer hacerse una plataforma política. Lo que queremos es una investigación seria, que exista la verdad para todos y que la información fluya para todos si a alguien le falta información, pero que nadie pretenda tener la poca dignidad de aprovecharse de una situación tan dolorosa para hacerse algún tipo de plataforma política. Ver cuáles son los elementos operativos que permitirían generar operativamente una verificación en terreno, que donde hubo un documento y hubo un acuerdo de los ministros de Defensa y de los cancilleres. Creo que uno de los puntos donde hubo en realidad un estancamiento en el proceso de diálogo fue en el pedido de garantías plenas y formales. Es decir, que no solo sea una retórica alrededor de una tesis de no extraterritorialidad, que fue otro de los grandes logros de esta reunión. Bueno, no hemos aprobado porque no hay un documento de aprobación y no fue esa la dinámica de la reunión. Fue enfrentar una reunión franca y abierta con un conjunto de puntos. Va a tener una continuación esta reunión, pero hubo un consenso en los puntos y una declaración muy expresa tanto del canciller como del ministro de Defensa colombiano de no actuar bajo un concepto de extraterritorialidad. Pero entendamos bien lo que significa extraterritorialidad, porque esto es muy importante. Es la posibilidad de un país de intervenir en terceros países por motivos de seguridad. Es una rémora de la época Bush. Es lo peor de la doctrina Bush. Con este argumento se intervino el justificativo de Colombia en Ecuador, pero también fue el justificativo de una de las guerras más oprobiosas, que es la guerra de Irak, que sabemos nosotros. Exactamente. Ahora, usted ha puesto un punto que es sumamente importante, pero Colombia ha dicho que todavía no se ha firmado el acuerdo con Estados Unidos y que también quiere que este sea un elemento amplio, es decir, que Brasil presente las garantías plenas y la información transparente del acuerdo con Francia, que también Venezuela con Rusia. Es decir, que todo se vuelve más complejo. De acuerdo, no, porque yo creo que hay que situar cada cosa en su lugar. Estamos hablando de cosas absolutamente distintas. Yo creo que una de las riquezas de la reunión fue separar esto, el trigo de la paja. Saber identificar que un acuerdo militar de forma de disuasión o la compra de armas puede estar perfectamente, y así lo expresaron los cancilleres de Brasil y de Venezuela, puede estar absolutamente, y así lo ofrecieron en forma transparente, incluso en la página web de UNASUR, a un convenio que implica una cooperación militar, un uso de instalaciones, de al menos 7 instalaciones militares, que no está clarificado los mecanismos, por ejemplo, si van a tener inmunidad los soldados norteamericanos.
por el hecho de permanecer en un convenio militar. Entonces hay un conjunto de dudas legítimas que tiene la región, concretamente sobre los acuerdos que se van a suscribir. Como usted bien hizo el matiz, todavía no están suscritos, están concluyendo el proceso de negociación, y eso fue esgrimido por la parte colombiana para no mostrar la letra pequeña de este tipo de acuerdos. Y ha pedido más tiempo entonces Colombia. Colombia no se ha negado, sino que pide más tiempo hasta tener ya listo el convenio. Un procesamiento interno, un procesamiento en su país, una verificación, un proceso de diálogo interno, y nos van a anunciar formalmente cómo ellos van a dilucidar estos aspectos. Escuche El Ciudadano TV a través de Radio Nacional del Ecuador y su frecuencia 600 AM en Guayaquil, y en Radio Pública a través del dial 100.9 Quito, 105.3 en Guayaquil, en Cuenca 88.9, Manabí 88.1 y Macas 88.5 frecuencia modulada. Nos retransmiten simultáneamente TVS Canal 13 y Radio Río FM 95.7 en Riobamba, y en horario nocturno Cablevisión CN3. Luego del segundo corte, recordaremos algunas de las acciones en el ámbito social que marcaron huella en su momento. Todo aquí en esta edición especial de aniversario. En noviembre del 2009, el régimen adoptó un concepto en torno al denominado salario digno, una propuesta que busca garantizar a las familias ecuatorianas un ingreso justo por su trabajo, que realmente cubra al menos sus necesidades básicas, pues en el país el salario aún se fija en función del capital. A continuación recordaremos la explicación que el mandatario realizó como un aporte cuya concreción también depende de la voluntad del empleador. Una de las metas del gobierno nacional es conseguir que los ecuatorianos perciban un ingreso justo que les permita satisfacer sus necesidades básicas y así mejoren su nivel de vida. Por ello, desde hace varios meses, se efectúan estudios técnicos con el objeto de implementar políticas claras que permitan establecer un salario digno, que no es lo mismo que el salario básico unificado que actualmente reciben los trabajadores. Se ha confundido salarios mínimos con salarios justos. No, el salario mínimo es una protección del Estado para evitar, precisamente, para evitar un mal mayor, que es el desempleo. Se pone un mínimo a pagar, pero no es el salario justo, ¿verdad? Bueno, decimos, usted pague al menos esto, porque sabemos que las condiciones de la economía no permiten pagar más, y si no, no habría trabajo. Pero de ninguna manera ese es el salario justo. Ante la distorsión de varios sectores sobre esta afirmación, la ministra coordinadora de Productividad, Natalie Celi, rechazó las infundadas versiones que señalaban que el salario básico unificado iba a sufrir un incremento desde el próximo año. Rechazamos categóricamente todas las declaraciones que se han realizado en relación que a partir de enero del año 2010 el salario básico unificado subiría a $320. Esto no es cierto. Actualmente el salario mínimo de un trabajador ecuatoriano es de $218. Este ingreso no desaparece. Por el contrario, la propuesta del gobierno nacional es alcanzar gradualmente un salario digno con el que se pueda cubrir la canasta familiar básica de $522, considerando que existen 1.6 perceptores de ingresos laborales en el hogar. La esencia de este salario digno se basa en una remuneración variable, o llámenle, si ustedes prefieren, un bono de productividad. Nuestra primera propuesta de una manera de cómo llegar al salario digno es que el salario básico unificado se incremente anualmente en función de ¿qué? 1, de la inflación, 2, del incremento de la productividad media, y 3, en un plus de equidad en función de la situación económica general. Entonces, esto no depende directamente de la voluntad o no del empresario de declarar utilidades. Hemos dicho que el nuevo reparto de utilidades es un mecanismo adicional, siendo el mecanismo primario esto, que el salario básico unificado en el tiempo, en función de estos criterios, vaya subiendo progresivamente. En este sentido, la meta es lograr que ninguna empresa se considere rentable hasta no alcanzar para cada uno de sus trabajadores un salario verdaderamente digno, puesto que la rentabilidad de una empresa no puede basarse en la explotación laboral. Estamos proponiendo
que se repartan el 100% de utilidades hasta que todos los trabajadores hayan obtenido ese salario de la dignidad, $320, y de ahí sí, que se reparta tal vez un 5% entre todos los trabajadores, pero que ninguna empresa pueda declarar utilidades hasta que se haya llegado a ese mínimo de la dignidad, $320. Esta es una propuesta que será ampliamente discutida y socializada con empleadores y trabajadores, puesto que requiere reformas legales y por lo tanto su aplicación no puede ser inmediata. Estos son los cambios que en materia salarial está impulsando el gobierno nacional para resolver el problema de la inequidad en el país. En Quito, Cristian Caiza, El Ciudadano TV. Pero mientras los esfuerzos gubernamentales procuran dignificar al ser humano, la otra cara de la medalla aún se vive, a pesar que resolverla muchas veces es tarea de alcaldes y autoridades seccionales. La marcha de Nebot que se realizó el pasado 11 de febrero en la ciudad de Guayaquil, en el transcurso de esta semana se ha puesto sobre la mesa del debate varios temas, como el presupuesto utilizado para la misma e inclusive la popularidad con la que cuenta el presidente Rafael Correa y la actuación de grupos económicos de la ciudad portuaria frente a la posición del Ejecutivo. Varios politólogos y analistas sobre el tema afirman que la posición del alcalde de Guayaquil debe entenderse como una posición localista y como una especie de rebeldía a no participar en un proyecto nacional como lo es la propuesta del Plan Nacional de Desarrollo que impulsa el Gobierno Nacional. Guayaquil se resiste a ser parte de ese sistema, se resiste a obedecer, por eso se instalan en una desobediencia civil, que desobediencia significa no vamos a hacer caso de estas leyes. ¿Qué es lo que debería hacer unas autoridades locales guayaquileñas? Yo creo que tendrían que someterse a lo que dice el Plan Nacional de Desarrollo. Una resistencia, a decir de la Torre, concentrada en grupos de poder económicos que representan a esta ciudad y que también formaron parte de la marcha de Nebot e inclusive entregaron camisetas para tener contento a más de uno. Guayaquil se asemeja como a un principado, en donde hay un príncipe y luego hay, no quiero decir vasallos, ¿no?, pero sí hay una cantidad de población que está terriblemente marginada también, ¿no? Guayaquil concentra también la máxima expresión de la desigualdad y eso el discurso ni las acciones del municipio han logrado en lo mínimo solucionar. Parte de este evento fue también un discurso localista y despectivo hacia la primera autoridad gubernamental del país. Hay una falsa concepción de las autonomías desde la perspectiva de lo que es un gobierno seccional autónomo, municipio de Guayaquil. El ser parte del Ecuador, el someterse a las leyes nacionales, no implica perder la autonomía. Una marcha donde no solo se evidenció el tema localista que prevalece en Guayaquil, sino que también mostró los dos lados de esta ciudad, donde hubo quienes no prefirieron participar del evento. ¿Prefiere quedarse trabajando que ir a la marcha? Sí, para mí porque ellos no me dan de comer, ni Nebot ni Correa no me dan de comer, si no trabajo no como. Ajá. O sea, me dedico a trabajar ahorita. ¿No le atrae la marcha? No me atrae. Y también hubo la posición de otros que criticaron la gestión del burgomaestre. La marcha no tiene nada, ningún fin. ¿Cuál es el fin de toda marcha? Aquí no hay nada. Absolutamente nada, ¿no? ¿La marcha para qué? Y todos los mercados son obligados, no porque vienen por voluntad, vienen obligados porque ¿sabe por qué? Porque Nebot les paga $10 a cada uno. Evento que utilizó viejos recursos como la movilización de masas mediante oscuros argumentos y presiones. Y como muestran las tomas aéreas realizadas por un sobrevuelo de la Policía Nacional, en donde se evidencia claramente la posición estratégica en la que se ubicaron pantallas gigantes para llamar la atención de los asistentes y hacer parecer que la avenida 9 de octubre se veía completamente llena, mientras que las tomas aéreas mostraron espacios vacíos a lo largo de la avenida. A pesar de ello, este fue un evento que a más de uno invitó a pensar en la necesidad de caminar en un solo proyecto de desarrollo para el Ecuador. Catalina Llanes, El Ciudadano TV. Vea nuestras páginas electrónicas www.elciudadano.gov.es, confirmado.net y ecuadorenmovimiento.com. Luego del tercer corte, 3 personajes del ámbito político internacional mostraron su particular estilo aquí en El Ciudadano TV. Ya venimos.
Manuel Zelaya, presidente depuesto de Honduras y envuelto en una de las peores crisis políticas de institucionalidad que vivió América Latina, Hugo Chávez y Álvaro Uribe, presidentes de Venezuela y Colombia respectivamente, también pasaron por los micrófonos de El Ciudadano TV. Aquí un extracto. He sentido mucho afecto por esta hermandad con Ecuador, una hermandad histórica e irrompible. Por eso quiero expresar nuestra gratitud al gobierno del presidente Correa y todo el afecto a ustedes, los hermanos ecuatorianos. Después de esta cita se podría hablar ya del restablecimiento pleno de las relaciones entre Ecuador y Colombia. Es lo que deseamos. ¿Para cuándo está prevista la cita próxima bilateral? Estamos siempre en ese proceso de avanzar en el diálogo. Venezuela va a levantar su voz, como ya lo hemos hecho en la UNASUR. La UNASUR está siendo sometida a prueba, además. Es una prueba para todos nosotros. Es una prueba de la fortaleza de la UNASUR, porque las 7 bases anunciadas ya en territorio colombiano, lo cual configura una traición del gobierno de Colombia al espíritu de unión, de UNASUR, al espíritu que encierra la creación del Consejo de Defensa Suramericano, donde nos hemos comprometido en los convenios firmados, también por el presidente de Colombia. Claro, Colombia también lo firmó, a crear una nueva doctrina de defensa suramericana, a rebuscar o crear o recrear nuestros propios conceptos, nuestros propios códigos, sin ninguna injerencia extranjera. Colombia, o mejor dicho, Colombia es decir mucho. Nosotros amamos a Colombia, yo me siento tan colombiano como venezolano y ecuatoriano, porque soy de la patria grande, y esa conciencia debemos tenerla todos nosotros. No se trata de Colombia, la querida Colombia, se trata de un gobierno de la élite, de la burguesía colombiana, dominado por el imperio. Le ha clavado 7 puñales en el corazón de la UNASUR. O sea, la práctica nos está enseñando que, en primer lugar, el Foro Internacional de Naciones necesita una instancia penal internacional para golpistas de Estado, para este tipo de crímenes que son contra la humanidad, que no se tiene en este momento tan definido. En segundo lugar, la participación de los países de América, especialmente de los Estados Unidos, como le mencionaba que Honduras depende tanto de Estados Unidos. Las medidas contra el golpe, para revertir el golpe que ha tomado los Estados Unidos, son definitivamente tibias. Y el presidente Obama, presidente de la mayor potencia del mundo, deberá de explicar específicamente, porque él sabe que con mayor firmeza se puede revertir en pocas horas este proceso junto al pueblo hondureño y junto al gobierno legítimo de Honduras. Esta mediación que propuso... ¿Está pidiendo usted entonces más firmeza al gobierno de Estados Unidos? Sí, que las medidas no sean tan tibias específicamente. Yo creo que la mayor potencia de Estados Unidos no tiene injerencia cuando el gobierno legítimo de Honduras le pide participar, correcto. Y es algo totalmente legalmente autorizado. La Organización de Estados Americanos, que también, por supuesto, se pronunció en contra del golpe, hubo varias reuniones, estuvo a punto de visitar una misión que fue impedida por el gobierno de facto de Michelet. Sí, específicamente de eso se trata. O sea, el golpe ha puesto en evidencia que cuando un grupo de la vieja oligarquía hondureña, unido con militares y apoyado por muchos grupos de extrema derecha de Washington, no del gobierno de Obama, de extrema derecha de Washington, más bien opositores a Obama, formalizan un golpe de Estado en una nación como esta. Lo que Estados Unidos, en este caso, y América Latina, los presidentes, deben de actuar con mayor dureza frente a quienes se han puesto ya en evidencia entre la comunidad internacional como verdaderos irrespetuosos y soberbios, que a pesar de la voluntad de estos países siguen negándose totalmente hasta las misiones de la OEA, que hoy ha sido prácticamente declarado non grato del propio secretario Insulza, que ha demostrado mucha valentía en este caso. Y firmeza también. Ahora, internamente el pueblo, su pueblo, ¿cómo está viviendo? Se ha podido observar por los diferentes medios de comunicación. La paciencia frente a los criminales tiene un límite. Se está agotando. La paciencia
incluyendo de la comunidad internacional y la prudencia de los Estados Unidos y de los presidentes de América Latina, creo que también tiene un límite. Después del último corte, revisaremos los ámbitos político, económico e internacional de la gestión del gobierno de la Revolución Ciudadana. Esto es El Ciudadano TV, edición de aniversario. Ecuador generó varias propuestas que la comunidad internacional se encargó de concretar. A finales del mes de febrero, Rafael Correa vio cómo su idea de crear la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños sin la injerencia de los Estados Unidos y Canadá fue aprobada unánimemente por los 32 países de América Latina y el Caribe, reunidos en la Cumbre de la Unidad en México. Recordemos esos momentos. Playa del Carmen es una ciudad del estado de Quintana Roo, en la Riviera Maya mexicana, que basa su economía en la actividad turística, ofreciendo una gran variedad de servicios a los visitantes que llegan de todo el mundo a estas costas del Caribe azteca. Durante 2 días, esta ciudad fue el centro de atención de toda la región, puesto que aquí, entre lunes y martes, se desarrolló la Cumbre de la Unidad de América Latina y el Caribe. Es un gran honor para México el recibir aquí en Quintana Roo a los jefes de Estado y de Gobierno que participan en la Cumbre de la Unidad de América Latina y el Caribe. En el fastuoso Hotel Gran Velas y bajo extremas medidas de seguridad, 32 jefes de Estado y de Gobierno de los países de América Latina y el Caribe acogieron la iniciativa del presidente Rafael Correa, planteada en abril del 2008, y aprobaron la creación de la Comunidad de Estados Americanos y Caribeños, un nuevo organismo regional que surge producto del debilitamiento de instituciones como la OEA y el fortalecimiento de iniciativas regionales como la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA, y la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR. Se hace cada vez más necesario que una organización distinta a la OEA sea la que de alguna manera tome las iniciativas respecto a los más importantes problemas políticos, especialmente de nuestra región. Durante la primera sesión plenaria, el presidente Rafael Correa informó a los asistentes a la Cumbre de la Unidad que el Grupo de Acción Financiera GAFI decidió incluir al Ecuador en una lista de países con deficiencias estratégicas en medidas antilavado de dinero y contra el financiamiento del terrorismo. Ya no saben qué inventar, ¿verdad? Pero lo que es realmente escandaloso es que esta clase de imperialismo, de abuso, de prepotencia, de arrogancia, todavía se trate de imponer en nuestra región en pleno siglo XXI. No han entendido estos señores que América Latina es diferente y no aguanta ya dogales, no aguanta yugos, no aguanta collares con campanas ya en los cuellos de nuestros países. En base a esto, los jefes de Estado y de Gobierno de la Cumbre de la Unidad expresaron su grave preocupación por la decisión adoptada por el GAFI referente al Ecuador, por las deficiencias en los procedimientos de toma de decisiones y se solidarizaron con la posición digna y soberana de nuestro país. Otro punto relevante a favor del Ecuador fue la declaración de apoyo a la iniciativa Yasuní-ETT que adelanta Ecuador y que propone dejar el crudo bajo tierra a cambio de compensaciones económicas por la contaminación evitada, constituyéndose en una efectiva medida voluntaria para enfrentar el problema del cambio climático, garantizando así la conservación de uno de los lugares más biodiversos del mundo. Esto no es un favor de los países más contaminantes. El mayor contribuyente aquí se llama pueblo ecuatoriano porque para nosotros financieramente lo más conveniente es explotar ese petróleo, pero no lo queremos hacer precisamente para contribuir en la conservación del medio ambiente mundial. En otras decisiones, la Declaración de Cancún, resultado de la Cumbre de la Unidad de América Latina y el Caribe, expresa la necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero de los Estados Unidos contra Cuba. Respalda los legítimos derechos de Argentina en la disputa de soberanía con el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte relativa a la cuestión de las Islas Malvinas y se solidariza y ofrece su apoyo a Haití, país devastado por el terremoto del 12 de enero pasado.
Así concluyó la cumbre de la Unidad de América Latina y el Caribe bajo un ambiente de unidad regional expresada en las ponencias de los jefes de Estado y de Gobierno de los países participantes. Ambato, capital de la provincia del Tungurahua, fue el lugar escogido para celebrar el tercer aniversario del inicio de la Revolución Ciudadana, evento al que se dieron cita más de 100.000 ecuatorianos. El mandatario destacó algunos de los logros de su gobierno, como la recuperación de la esperanza y la inmensa y millonaria inversión en infraestructura, educación y salud. 6 triunfos consecutivos e indiscutibles en las últimas elecciones son repasados por el Ciudadano TV para afianzar la certeza que lo mejor de este proceso aún está por venir. Ambato acaparó la atención de toda la región durante 48 horas el fin de semana anterior con motivo de la celebración de los 3 años de la Revolución Ciudadana. A esta ciudad llegaron 150.000 ecuatorianos provenientes de todos los rincones del país con el único objetivo de respaldar el proceso político iniciado en el 2007 bajo el liderazgo del presidente Rafael Correa. Desde el viernes, las calles ambateñas empezaron a pintarse de verde, color característico del partido oficialista Alianza País. Somos de un recinto de Chaguarpato, el cual le apoyamos al doctor Correa. De la ciudad de Guayaquil. Yo pertenezco a la Revolución Ciudadana, por eso vengo acá. ¿Ya? Con mi hija, con mi grupo. De Guayaquil también. Me gusta más la equidad que hay ahora en cuanto a todas las personas, porque antes no había esa equidad, no había la igualdad. Entonces ahora como que ya está habiendo igualdad en todo sentido. Los festejos incluían la entrega de obras. El viernes el presidente Rafael Correa efectuó un recorrido por el tramo que está en reconstrucción de la carretera Ambato-Pelileo. En el Cantón Quero, el mandatario entregó títulos de propiedad de tierras beneficiando a 6.000 familias, mientras que en Pelileo inauguró el plan de conectividad escolar del cual se beneficiarán alrededor de 17.800 estudiantes de la provincia del Tungurahua. Mientras en Ambato los preparativos para el gran día de celebración seguían el cronograma establecido, en otras ciudades miles de personas se aprestaban a viajar al centro del país. No les importó viajar toda la noche. Su deseo era participar del tercer aniversario de la Revolución Ciudadana. De la Troncal, provincia del Cañar. ¿A qué hora salió? Salimos nosotros a las 12 de la noche. Un apoyo inmenso y un saludo desde Loja para nuestro compañero Rafael Correa. Desde todos los rincones del país llegaron hasta la ciudad de Ambato voluntariamente los ecuatorianos que respaldan el proceso de Revolución Ciudadana, que en estos 3 años ha dado muestras de llegar a la gente. Voluntariamente, más bien vengo haciendo un sacrificio, alquilando un bus de mi propio dinero, nadie me lo ha pedido, lo he hecho de manera voluntaria porque creo en este gobierno. Esmeralda, de la capital, voluntariamente, no hemos recibido un solo centavo de nadie, solo es de corazón. Hermano ecuatoriano, aquí en Ambato nosotros hemos venido a apoyar a Rafael por nuestros propios medios, por nuestra propia voluntad, porque queremos un Ecuador diferente. Es la revolución del número 3 años que estamos llevando adelante. Aquí estamos maestros, yo soy maestro de imbabureño. Un saludo para Ibarra, para San Pablo del Lago, de donde es mi tierra. Estamos apoyando a Rafael desde todos los confines de la patria. Que Dios lo bendiga, que lo proteja, porque la revolución está acentuándose cada día más en la salud, en la educación y en todos los beneficios que el ecuatoriano y la ecuatoriana estamos recibiendo, viendo, escuchando y palpando la Revolución Ciudadana. El sábado 16 de enero, todos habían llegado a la convocatoria. Hombres, mujeres, niños, indígenas, mestizos, serranos, costeños, orientales, insulares, nadie faltó a la cita. El presidente Rafael Correa llegó muy temprano al aeropuerto local. Inmediatamente se dirigió al mausoleo del insigne escritor ambateño Juan Montalvo, donde junto al vicepresidente Lenín Moreno colocó una ofrenda floral como signo de recordación del fallecimiento de uno de los más grandes intelectuales del Ecuador. Posteriormente, el mandatario ofreció su enlace ciudadano 155 desde el Teatro La Lama. Mientras eso ocurría, movimientos indígenas de distintas provincias recorrían las principales calles de la ciudad acompañados de música y danza. Ambato vivía una verdadera fiesta de la ecuatorianidad. La avenida Ceballos estaba completamente llena de simpatizantes del régimen, quienes portaban banderas de Ecuador y del partido oficialista. Ministros de Estado, asambleístas y más autoridades oficiales
se juntaron a sus mandantes para esperar la llegada del presidente Correa. Cuando uno tiene la conciencia tranquila, la fiesta se prende sola. La algarabía de los seguidores del régimen iba acompañada por el reconocimiento de la obra que a lo largo y ancho del país se ha desarrollado durante 3 años. Nuestro apoyo es incondicionalmente, estamos el 100% apoyando especialmente Cantón Huaquillas, perteneciente a la provincia del Oro. Gracias a él hay construcción lo que es el Coliseo de Deportes, tenemos la nueva asfaltada de nuevas calles, lo que es salud, se está creando lo que es los nuevos centros de salud para Huaquillas, ya que antes nomás había su centro nomás, ahora va a ser para todos, va a tener también, ha construido lo que son las escuelas y también implementos lo que es computación para lo que es escuelas y colegios. En nuestra comunidad Atahualpa, en Pichincha, lo que vemos es el apoyo y le pedimos al señor presidente que siga así apoyándonos en lo que es la legalización de la tierra, que es lo que nos hace falta para seguir progresando, trabajar la tierra, sembrar y continuar la vida. Muchas gracias, señor presidente, por todo lo que usted hace por nosotros, por eso le queremos y le respetamos. Estamos aquí apoyándole como siempre, desde el inicio hasta la victoria siempre. Al mediodía del sábado, el mandatario recorrió la avenida Ceballos. Desde un vehículo saludaba y agradecía a los 150.000 ecuatorianos que acudieron a la celebración. Ya en la tarima principal, el presidente Rafael Correa, con un emotivo discurso, hizo un recuento de los logros alcanzados durante 3 años de la Revolución Ciudadana. Los puños en alto, las banderas flameando y las voces de miles de ecuatorianos dispersándose por el aire cerraban una jornada histórica de celebración de un proyecto político cuyos ideólogos han prometido será más radical que nunca. En Ambato, Cristian Caiza, El Ciudadano TV. La iniciativa ITT de mantener bajo tierra casi 1.000 millones de barriles de reservas probadas de crudo existentes en la reserva Yasuní también tuvo destaque en nuestro programa. El relanzamiento de la misma y la conformación de equipos técnicos, políticos y de negociación imprimió un nuevo ímpetu que resulta imprescindible recordar. El presidente de la República, Rafael Correa, mediante decreto ejecutivo, reestructuró el Consejo Administrativo de la iniciativa Yasuní ITT. Se conformaron 3 equipos de trabajo, el intergubernamental, el negociador y el técnico. El equipo negociador estará presidido por Ivonne Baki y su misión será conseguir los fondos nacionales e internacionales, promocionar, efectuar contactos y establecer diálogos en relación a la iniciativa. Es una iniciativa única que no se ha dado anteriormente en el mundo entero y creo que el Ecuador merece verdaderamente que se le agradezca por lo que está haciendo, como lo dijo el señor presidente, que tiene toda la razón, y creo que los países van a contribuir. Mientras que el equipo intergubernamental estará liderado por la ministra coordinadora de Patrimonio Natural y Cultural, María Fernanda Espinosa, y el técnico estará integrado por varios expertos en diversas áreas. Se viene también un acompañamiento permanente del equipo político, de la comisión política. Se viene también un fortalecimiento, una duplicación de energía con aquellos gobiernos que ya han manifestado su interés, como el gobierno alemán, el gobierno belga, el gobierno español en esta iniciativa. Así es que vamos a seguir apuntalando, ¿no?, y fortaleciendo este trabajo. El presidente Rafael Correa ratificó el deseo del Ecuador por continuar con esta propuesta ambiental que prevé dejar bajo tierra una reserva petrolera probada de 846 millones de barriles de crudo en la zona del Yasuní, que supondrían para el país ingresos por unos 7.000 millones de dólares. Se trata de cambiar la historia ambiental del Ecuador y del planeta. Proponemos un cambio de modelo por el cambio climático. Ofrecemos a los países industrializados la oportunidad de reducir sus emisiones de carbono, contribuyendo al mismo tiempo a la conservación de una de las regiones con mayor biodiversidad del mundo. Destacó además que el objetivo fundamental del proyecto es la conservación de la vida a cambio de la renuncia a ingentes sumas financieras que bien podrían cubrir muchas de las abundantes necesidades que tiene el Ecuador. Un primer lineamiento de nuestra política ambiental, lineamiento sumamente importante. Ningún intento de conservación será viable en un país con tantas necesidades como el nuestro si dicha conservación no repercute claramente en mejores condiciones de vida para nuestra gente. El mandatario trazó un segundo principio fundamental de esta política ambiental de su gobierno. Escúcheseme bien, por favor, con todo cariño, pero también con toda frontalidad. Es necesario elevar sustancialmente el nivel de debate en el país.
¿Cómo es posible que en el siglo XXI todavía discutamos si hay que explotar nuestro petróleo o no, si hay que explotar nuestras minas o no, si tenemos que aprovechar nuestros recursos naturales no renovables o no? Todas estas acciones que deben basarse en el principio del respeto a la soberanía ecuatoriana, pues a decir del Ejecutivo debe existir con el Ecuador responsabilidad social y ambiental y dejar de lado aquel concepto de caridad que le quieren dar a este proyecto. Gracias amigos una vez más por acompañarnos. Estamos preparando nuevos especiales. Estaremos en la provincia de Manabí, donde conoceremos los resultados tangibles de la gestión del gobierno. Todo en la voz de los ciudadanos del Cantón Jipijapa. Nos vemos.